Si vas a empezar a estudiar Derecho, el curso propedéutico que hoy te voy a dar te va a ser de gran utilidad. Si estás empezando la carrera ya, o ya la empezaste probablemente, en tu primer semestre o en tu primer año, este curso te va a dar elementos y conceptos que te van a ser de gran utilidad y vas a llegar con un paso ya avanzado a tu licenciatura y te puedo asegurar que te va a ser más fácil el camino. Va a hacer que cuando tus maestros en las clases te expliquen los conceptos, tú ya traigas un conocimiento previo. Tú ya tengas un significado elaborado en tu mente y esto créeme que es algo muy importante, porque en la carrera no hay tiempo que perder. Tienes que aprender y absorber como aspiradora todos los conocimientos, por eso se aprende con H. El día de hoy te voy a dar un curso propedéutico a ti que vas a empezar a estudiar Derecho o bien que estás empezando en los primeros años o semestres de la licenciatura. Y bueno, sin más introducción, quiero platicarte de algunos temas del contenido del día de hoy. Aquí puedes ver claramente que vamos a hacer un curso muy rápido, muy sencillo aquí en YouTube, que creo que se ha omitido en las licenciaturas porque a veces mandan al alumno así a capela y es muy complicado que el alumno que viene de la preparatoria pues entienda todos los conceptos. Contenido. Vamos a estudiar primero algunas prevenciones generales, es decir, de qué se trata esto de estudiar Derecho y qué debes de saber antes de meterte a la técnica, antes de ver conceptos, definiciones, reglas, todo eso, qué debes de saber antes, porque esto no te lo dicen tus maestros en muchas ocasiones. Después vamos a definir el derecho, vamos a ver la clasificación, ramas del derecho, a qué podrían dedicarse ustedes, por ejemplo, origen del derecho, fuentes del derecho, o sea, de dónde brota el derecho, norma jurídica, la vamos a estudiar, qué es la norma jurídica, hechos y actos jurídicos, persona-estado y aspectos de constitucionalidad y derechos humanos. Yo considero que con estos puntos que estás viendo en la pantalla, si tú los entiendes hoy y te quedas en este curso en YouTube, vas a lograr mucho avance y vas a llegar muy bien calentado ya a la carrera de Derecho. Vamos a ver. Te quiero decir antes que otra cosa que no todos son los libros. Primer consejo, no todos son los libros. Hay libros, audiolibros, por ejemplo, hay videos en YouTube, hay podcasts donde puedes aprender Derecho. Esto significa que no todas las personas aprenden leyendo. Hay muchas personas que aprenden escuchando. Hay personas que tienen más facilidad para procesar el conocimiento de forma auditiva que de forma visual. Por eso, no es cierto eso de que todo está en los libros y de que todo lo debes de leer y que si no son libros no tiene validez. Esto es falso, hoy por hoy es falso. Aparte, el libro tiene un gran defecto y tiene algo en contra, que es la desactualización. Mientras que un audiolibro lo puedes bajar inmediatamente, el libro te puedes tardar en conseguir. El libro trae un atraso natural en lo que se edita, se escribe, muchas cosas pudieron ya haber cambiado, mientras que la información en internet prácticamente está a la orden del día y a la hora del día de hoy. Entonces, esto debes de saberlo muy bien y no menospreciar los podcasts, ni los videos de YouTube, ni conocimiento digital que puedes tener acceso aquí, inclusive, como lo vamos a ver más adelante, en la página de la Corte, en la página de la CNDH, entre muchas otras. Otro punto que te quiero decir antes de comenzar es que voy a ser sumamente pragmático. Esto significa muy práctico. No me voy a meter en teorías, voy a evitar la paja porque hoy te voy a dar la clave para evitarte libros y libros y libros de doctrina que solamente te van a confundir. Ahorita tú estás para comprender conceptos y comprender el derecho. Ya después reflexionas. Prevenciones generales. ¿Qué debes de saber antes de meterte a los conceptos, definiciones y técnicas? Primero, prepárate para saber de todo. Debes de ser un abogado culto. El abogado se debe caracterizar por ser conocedor de literatura, de historia, de ciencia política, de sociología, de humanidades en general y, si me apuras, hasta algo de arte. Porque debe también de saber escribir, español, comprensión de lectura, gramática, redacción. El abogado que no sabe esto, de verdad les puedo decir que es un abogado a medias. Me ha tocado ver abogados titulados con maestría que tienen faltas de ortografía terribles o dicen palabras como no se deben de pronunciar. Entonces, por esta razón yo los exhorto
a que no solamente estudien y lean derecho cuando sean estudiantes. Debes de leer novelas, por ejemplo, novela política, debes de leer, por ejemplo, novela histórica, libros de historia, libros de ciencia política. No te enfrasques en el derecho, a pesar de que pueda sonar un poco contradictorio porque estudias derecho. Trata de leer otras cosas porque te va a ampliar el criterio. Segundo, aprende a expresarte oralmente. No significa de manera alguna que el maestro deba de ponerte a exponer. Esto es una trampa y es un error que cometen los maestros. El alumno no está para exponer. Solamente expone cuando demuestra sus conocimientos, pero no va a dar la clase el alumno. El maestro que te ponga a exponer de forma que tú sustituyas lo que él debería de dar es un error. Ese maestro no debería estar dando clases. El alumno debe de aprender y el profesor debe facilitar ese conocimiento. Debes interesarte por tu país. Siguiente punto. Sí, si tú no te interesas por tu país, vas a ser un abogado a medias. Si no conoces la realidad de tu país, vas a ser un abogado a medias. Y en consecuencia viene el siguiente punto. Mira las noticias con enfoque jurídico. Si tú no miras las noticias con enfoque jurídico, no vas a tener una buena práctica y una buena visión de la realidad. Desde hoy, quiero que cada vez que veas una noticia, la analices con criterio jurídico, aunque todavía no lo hayas desarrollado. ¿Qué crees que podría decir la ley? Trata de ser objetivo y cuando mires una noticia, estúdiala a la luz de la legislación, aunque no la conozcas. Piensa de forma objetiva, ¿qué crees que la ley podría llegar a decir ante esa noticia? Eso te va a servir mucho para procesar y generar criterio jurídico. No veas las noticias desde el punto de vista de los chismes, de la política, de la grilla, de la sociología, no. Desde hoy tú eres abogado que comprende ramas auxiliares y que estudia ramas auxiliares, sí, pero fundamentalmente eres un jurista o estás en proceso de ser un jurista. Y por último, cosecha relaciones. Absolutamente. Si tú no cosechas relaciones en la licenciatura, vas a cometer un grave error, el camino va a ser más difícil y te vas a dar de topes cuando egreses. ¿Tú vas a estudiar a la licenciatura, a la universidad, a la escuela? Sí. Pero también vas a hacer relaciones. Y esto nadie lo puede negar. Las relaciones que hagas hoy como estudiante son tus relaciones del futuro. Son relaciones para toda tu vida. Y esto debes entenderlo muy bien, porque no te lo dicen muchas veces. Si tú te pasas estudiando como un ratón de biblioteca durante toda la carrera y no conoces a nadie, no generas relaciones, esto no es benéfico para nadie. No te va a convenir. Te vas a arrepentir después. Debes lograr un equilibrio entre la vida social estudiantil y la vida académica. ¿Qué es un abogado? ¿Qué hace un abogado? Hoy por hoy les podría decir que el abogado tiene dos facetas y dos actividades preponderantemente: prevenir y resolver. Esto significa, si bien el abogado, desde el latín del derecho romano significa advocatus, el que habla por otro, el que aboga por otro, el que habla por otro, por eso lo defiende, se dice que lo defiende. Aquí hablamos ya hoy en el 2021 de dos vertientes: el abogado previene y el abogado resuelve. Yo considero que el abogado hoy por hoy debe de formarse desde el punto de vista preventivo. El abogado debe de resolver conflictos, debe de evitar que se vaya a juicio alguna circunstancia o hecho en particular. El abogado debe de prevenirle los gastos, el estrés, la dilación, el tiempo de un juicio a cualquier persona. El abogado que se dedica a la asesoría preventiva genera mucho más valor que un abogado que se dedica a la asesoría litigiosa. Y yo sé que muchos no estarán de acuerdo, porque las escuelas y el estereotipo del abogado consiste en que el abogado es postulante, o sea, que se dedica al litigio de las partes. Y esto yo creo que es un error, porque los abogados en la práctica hoy por hoy empujan a las partes para que vayan al litigio, y esto no conviene a nadie. Hay juicios largos, costosos, donde no se logra lo que se quiere, pero el abogado siempre termina cobrando. Por eso la forma más honesta que yo creo que debe de ser formado un abogado es preventivo, a dar asesoría preventiva, porque esto le va a evitar costos al cliente, y esa inversión que haga en una asesoría legal preventiva va a ser mucho más valorada que ya cuando tiene el problema. Yo prefiero gastar en una prevención de un problema que en un conflicto. Desde luego que sí. Siguiente punto.
Abogado o licenciado en Derecho. ¿Cuál es la diferencia? Seamos prácticos, es lo mismo. Ser abogado o licenciado en Derecho es lo mismo, ¿sí? Coloquialmente, ¿cómo te van a decir? Pues abogado, o a veces te dirán licenciado, pero puede ser licenciado en Ciencias Políticas, licenciado en Contaduría, licenciado en Publicidad, licenciado en Derecho, y el abogado pues, es algo más coloquial. Sin embargo, formalmente, solamente la Escuela Libre de Derecho emite títulos de abogado y las demás universidades emiten títulos de licenciado en Derecho, pero en la práctica son lo mismo, no te preocupes por esto, es una distinción, yo les diría prácticamente de título únicamente, pero en la práctica y formalmente es exactamente lo mismo. Definiendo el derecho, les voy a dar aquí algunas cuestiones y varias definiciones de varios autores que les van a servir mucho. Primer punto. Es muy normal que tu maestro te vaya a decir que el derecho es un conjunto de normas que sirve para normar, para regular, para establecer, delimitar la conducta de los seres humanos en sociedad y así lograr un bien común. Esa es la definición clásica del derecho, pero yo creo que está corta esa definición. Si te la preguntan, define así. Si tu profesor te da esa definición, así responde en tu examen. Pero te voy a dar unos pasos más allá que debes de saber. Hay muchos puntos de vista. La que acabamos de decir es derecho objetivo. ¿Qué es el objetivo? La ley, los códigos, los reglamentos. Ahí se plasma el derecho. Pero yo te puedo decir que eso es ordenamiento jurídico. No es la definición de derecho. Pero tú ya sabes que si te lo preguntan, puede que respondas eso y puede que la tengas bien en tu examen, ¿no? ¿Qué dice Villoro Toranzo, por ejemplo? En su libro de Introducción al Estudio del Derecho, como vas a ver, y en este libro que aparece aquí abajo, fíjate lo que dice. La palabra proviene del vocablo directum, del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino. ¿Cuál es el buen camino? No sabemos. Ahí es donde entra la interpretación, porque lo que puede ser bueno para mí puede ser malo para ti y viceversa. Seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. En general se entiende por derecho conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista una sanción judicial. Como puedes ver, y ahí viene la fuente, como puedes ver, esto es lo que ha dicho uno de los doctrinarios más importantes en la materia, el padre Villoro Toranzo. Sin embargo, yo creo que es equivocada esta definición, porque aquí me está definiendo lo que es el ordenamiento jurídico, no lo que es el derecho. Pero puede que te lo pregunten. Y si te lo preguntan así, así deberás de responder. Otra propuesta de definición es, por ejemplo, el derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la autoridad por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Definición igual de Villoro Toranzo que te servirá para tus primeros cursos de derecho. Ahora viene mi aportación. La siguiente aportación que te voy a dar no la vayas a decir en tu clase porque es una definición mía. Yo la he elaborado con base en mi experiencia profesional, académica, estudiantil, me he dedicado a la docencia muchos años y esto es algo mío. Si tú lo quieres adoptar, está bien, pero no lo vayas a decir en un examen. Lo puedes platicar, pero no te recomiendo que lo digas en un examen porque los maestros probablemente te van a preguntar lo que ellos dan en su clase o en su materia. Mi definición de derecho es la siguiente. El derecho es un proceso cognitivo, o sea, de razón cerebral del ser humano, que hace ajustes razonables en sociedad de manera codificada u obtenidos con base en la experiencia, como precedentes o jurisprudencia. Al ser un proceso cognitivo, el humano reconoce las atribuciones naturales y positivas del mismo, o sea, del ser humano. ¿Qué te estoy diciendo en esto? El derecho es una creación humana. ¿Por qué es una creación humana? Porque lo percibimos por parte o por conducto de nuestro cerebro y la herramienta son los sentidos. Vemos la realidad con los ojos, la palpamos con el tacto y podemos inclusive escuchar la realidad. Cuando el ser humano hace eso, se da cuenta racional y cognitivamente en su cerebro de que tiene que sobrevivir de alguna forma. No digo que sea bueno ni que sea malo. Estoy hablando de una cuestión de instinto cognitivo de supervivencia. Cuando eso pasa, nace el derecho. Hay quien dice que no existe el observado sin un observador. Por eso yo sostengo que el derecho es un proceso cognitivo que vive gracias a la observación humana, del cerebro humano.
Y entonces aquí metes todo lo demás. Derechos naturales, bueno, pues como la vida, como el nombre, como por ejemplo el derecho a la dignidad, que son derechos humanos que vamos a ver más adelante, derecho natural por el simple hecho de ser seres humanos, atribuciones del ser humano. Bueno, pues ahí se mete en esta definición. ¿Por qué? Porque es un proceso cognitivo y nosotros reconocemos cerebralmente todas esas condiciones y atribuciones del ser humano. Por lo tanto, siempre vas a llegar a la conclusión de que el derecho es un proceso cognitivo, porque parte del observador. Ahora, que se materialice en la ley, bueno, pues sí, es como un proceso cerebral, intelectual, y lo plasmas en una ley. Es un proceso cognitivo y lo plasmas en un código, lo plasmas en un reglamento, pero siempre vuelves al mismo origen, que es un proceso cognitivo. Entonces, esa es mi propuesta de definición. Yo creo que es la más acertada, por algo lo he adoptado de esta manera. Siguiente consejo: atiende a los conceptos que te den en la clase, pero arma tu propia concepción para darle un significado a tu aprendizaje. Recomendación desde ahorita: todo lo que aprendas, dale un significado. Cuando tú aprendas, por ejemplo, imagínate que te enseñan lo que es un reglamento. Debes de asociar algo que tengas ya en tu experiencia. Por ejemplo, reglamento de tránsito. Si sabes conducir un automóvil, piensa en el reglamento de tránsito. Cuando tu maestro te explique lo que es un reglamento, esa palabra reglamento ya tendrá un significado y eso facilitará tu aprendizaje y lograrás aprender de una manera más efectiva. Ramas del derecho. Me han preguntado muchísimo qué ramas del derecho hay. No las voy a leer, nada más mira algunas, porque al final vas a ver qué dice entre otras. Mira algunas de las ramas del derecho que hay. A veces te dirán algunas personas que, por ejemplo, el derecho bancario o el derecho financiero es parte del derecho mercantil, y es correcto, pero hoy la clasificación moderna ha hecho ramas de las ramas de las ramas. Entonces puedes ver una inmensidad, todo un mar de ramas del derecho. Ahora, te voy a decir otro dato adicional. ¿Cuáles son las ramas del derecho que creo que tienen más futuro? Aquí las tienes en la pantalla. Si tu duda es a qué te podrías dedicar porque te convenga o porque te reditúe, pues yo te propondría derecho fiscal, corporativo, financiero, bursátil, bancario, ambiental, de las telecomunicaciones, de la privacidad, amparo constitucional, aduanero, informático, internacional público, mecanismos alternativos de resolución de controversias, aeronáutico y de la salud y sanitario. Yo creo, y este es un punto de vista personal, o sea, esto también es creación mía, yo creo que estas son las ramas del derecho que tienen más futuro en la actualidad, ¿sí? No quiere decir que no te puedas dedicar a las otras ramas típicas o clásicas del derecho, sí lo puedes hacer, pero tienen más competencia. Algunas incluso se están quedando atrás en la realidad, más después de la pandemia. Por lo tanto, tienes que ser un estudiante que aprenda a ver las situaciones actuales y que puedas comprender cómo podría llegarse a dar el futuro en algún momento determinado. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo es el origen del derecho? ¿Cómo es que nace esto del derecho? A ver, yo ya te dije que el derecho es un proceso cognitivo. Sí, Villoro Toranzo dice que es un conjunto de normas, aunque confunde el ordenamiento jurídico con el derecho. Bueno, todas las definiciones son importantes, te aportarán algo, tú construye la tuya. ¿Pero de dónde nace? Bueno, pues aquí te tengo una propuesta. El derecho nace a raíz de la razón del humano, proceso cognitivo, que tiene la cualidad de ser conciencia del entorno social. Somos conscientes de nuestro entorno. El ser humano, señores, tiene conciencia del tiempo, de su entorno social. Por ejemplo, un perro no tiene conciencia del tiempo, según dicen algunos, ¿no? Pero la diferencia con el ser humano es que tiene un nivel de razón un poco más elevado que algunos otros seres del universo. Esto hace que tenga una conciencia y esto hace que pueda observar de una forma más elaborada. Yo no digo que mejor, ojo con esto, no digo que mejor, digo que de una forma más elaborada. Esto no quiere decir que sea una conciencia positiva o negativa. No confundas, esto no significa que lo use para bien o para mal, simplemente ocurre. Sino que percibe la realidad y ahí encuentra la necesidad de normar conductas para poder sobrevivir. Como buenos seres vivos, luchamos por la supervivencia. ¿Por qué sanciono el robo? Porque si no me pueden despojar de mi patrimonio, ¿y de qué voy a vivir? ¿Por qué la ley sanciona el homicidio?
porque si no nos conservamos como especie, podríamos llegar al extremo máximo de exterminarnos. Eso es el derecho, sin que la justicia tenga necesariamente que participar. Ojo con esto, si tú te das cuenta, yo no he mencionado la justicia en ningún momento, hasta ahorita. He hablado del derecho, no de la justicia. Eso lo vamos a platicar después. Fuentes del derecho. Otro tema que vas a ver en la licenciatura, en tus primeros años, en tus primeros cursos de derecho en general. Lo primero que te quiero decir es que, mira, ese es el punto origen, es el punto crítico de nacimiento de lo que es en general el derecho. Lo entiendas como lo entiendas. Y la doctrina reconoce los siguientes que estás viendo en la pantalla y son los que te van a preguntar. Por lo tanto, te recomiendo que te los aprendas. La costumbre. La costumbre es una fuente formal según la doctrina. Ahorita reflexionamos de ello. La legislación también es una fuente del derecho que es formal. O sea, fuente formal, costumbre. Fuente formal, jurisprudencia. Fuente formal, legislación. La voluntad. Hay quienes dicen que también es una fuente del derecho. O sea, que de la voluntad de la gente nace el derecho. Principios generales que vendrán desde la historia, de Roma, por ejemplo, de los hebreos, por ejemplo. En la Biblia encuentras tú principios del derecho, por ejemplo, ¿no? En los persas, en Mesopotamia, por ejemplo. Realidad fáctica, presente e histórica. La pandemia del COVID, por ejemplo, es un hecho que se suscitó, que generó normas jurídicas. De historia, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial generaron efectos jurídicos, que se legislara en la materia, por ejemplo. Y la doctrina, que es lo que hacemos muchas personas cuando generamos contenido jurídico. Ahora bien, esto es lo que te van a preguntar en tu examen, en tu propedéutico. Tú debes de saber que estos son fuentes del derecho. Sin embargo, mi punto de vista es el siguiente. Todas las anteriores surgen de la realidad fáctica y de la experiencia humana. O sea, si tú te das cuenta, y vuelvo a la lámina anterior, fíjense, la costumbre surge de la experiencia, la legislación surge de la experiencia, la jurisprudencia, todavía no vemos qué es eso, pero surge de casos prácticos, o sea, experiencia. La voluntad se genera con base en la experiencia. Los principios generales, los romanos, por ejemplo, los establecieron con base en su experiencia. La realidad fáctica, pues es experiencia que estamos viendo, que estamos viviendo, percibiendo. Y la doctrina, pues es la experiencia de los doctrinarios. Entonces, por eso yo sostengo que al final llegamos al mismo punto de origen. Todas las anteriores fuentes del derecho surgen de la realidad fáctica y la experiencia humana. La ley no es la fuente. Esto es un error. Pero si te lo preguntan, tú di que sí. O sea, para que no tengas problema en tu escuela o en tu examen. Pero la ley debemos entender que es la consecuencia. La fuente es la realidad, la consecuencia es la ley. Ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Para evitar que se repitieran fenómenos como el nazismo. Ok, ocurre el acontecimiento y se traduce en leyes. Entonces no podemos decir que la fuente es la ley, la fuente es el hecho y la consecuencia es la ley. Por eso esa es mi crítica. El legislador convierte en ley lo que recoge de la fuente, o sea, las realidades y los hechos, como lo acabo de explicar. Norma jurídica, siguiente tema. ¿Qué es la norma jurídica? Mira, no te compliques la vida ni te metas en filosofía, a menos de que sea ya por gusto, pero primero debes de entender el concepto y después te metes a los libros y a las doctrinas. Norma jurídica, entiéndelo como un supuesto normativo, porque es una norma, ¿no? Un supuesto normativo con elementos que te hacen suponer o poder deducir una consecuencia o efecto. Ejemplo, al que prive de la vida a otra persona, se le impondrán 10 años de prisión. El supuesto es al que prive de la vida. Y lo interpretaremos, ¿qué es privar? ¿A quién? ¿En qué circunstancias? De la vida. Ok, ¿qué es la vida? Por lo tanto hay que entender qué es la muerte para efectos legales, ¿no? Ok, ya se dieron los dos supuestos, ahora le impongo la consecuencia, la sanción. Hay muchos tipos de supuestos, muchos tipos de sanciones, muchos tipos de consecuencias legales. Pueden haber sanciones económicas, privativas de libertad, de muchos tipos. Hay normas prohibitivas, hay normas permisivas, hay normas potestativas, por ejemplo, hay normas punitivas, hay normas de muchos tipos.
Pero como sea, tú debes de aprenderte las siguientes características. 1. Son heterónomas. ¿Qué significa que una norma jurídica sea heterónoma? No te compliques. Significa que no las hago yo. Por ejemplo, mis normas morales las hago yo, muy probablemente, ¿no? Hay quien dice que las hace otra persona, pero en realidad yo considero que es moral algo que con base en mi experiencia me ha demostrado que es moral o inmoral. Entonces, eso sería una norma autónoma, porque yo la legislo para mí. Mientras que una norma jurídica, pues no la hago yo. Imagínate qué padre sería, ¿no? Pero en realidad la norma jurídica la hace un legislador, un poder legislativo. Por eso se llama heterónoma, o sea, que la hace otra persona. Bilateral, ¿qué significa bilateral? Significa que no me las exijo yo, me las exige una autoridad. Eso se llama bilateralidad. Unilateralidad significaría que yo me exijo mis propias normas. La moralidad, la ética, por ejemplo. Si yo no considero ético algo, es porque yo lo legislé para mí y yo me lo exijo a mí mismo. Las normas jurídicas no es así. Las normas jurídicas sí las cumplo, de pronto por convencimiento, sí, pero es porque me los exigen o me las exige un tercero que es el gobierno, el ordenamiento jurídico. Aplica el gobierno, legisla el gobierno y lo prevé la legislación. Son exteriores, ¿por qué? Porque las normas jurídicas regulan lo que pasa allá afuera, no regulan lo que pasa en mi cabeza. No regulan lo que pasa en mis sentimientos, por ejemplo, regulan lo que pasa afuera. Que me robe un teléfono, que me robe un coche, que prive de la vida a alguien. Eso es lo que se regulan, los hechos exteriores. Hay quien dice, si regulan el cerebro, por ejemplo, el dolo, cuando haces algo dolosamente, o sea, con la intención de provocar una consecuencia. Pues no, porque el dolo se regula en la medida de que causa un efecto en el exterior. No en la medida de que causa un efecto al interior, pues eso no le interesa al derecho solamente le importa lo que causa un efecto al exterior. Coercibles, ¿qué significa coercible? Que tiene la posibilidad de hacerse cumplir a la fuerza. Ejemplo, me condenan a pagar 1,000,000 de pesos, no quiero pagar, entonces el juez ordena un embargo de mis bienes para pagar esa deuda a la que fui condenado. Esa norma es coercible, ¿por qué razón? Porque tiene la posibilidad de que se haga cumplir por la fuerza. Toda norma jurídica es heterónoma, bilateral, exterior y coercible. Y ahora te voy a dar otros elementos adicionales. Apréndete lo siguiente. Las normas jurídicas también son generales, abstractas e impersonales. Apréndete muy bien eso porque te va a servir mucho para cuando tú quieras impugnar una norma como abogado. Si tú quieres impugnar una norma, una ley que le afecta a tu cliente, debes de comprender que esas normas, para poderlas impugnar, deben de ser generales, abstractas e impersonales. O bien porque no cumplan con estas características. Vamos a los ejemplos. General, ¿por qué significa que es general? Porque aplica para todos sus destinatarios, no para todo el mundo. Esto es muy importante. Ejemplo, una ley indígena no le aplica a todo el mundo, le aplica a sus destinatarios. Y dentro de ese campo de destinatarios no hagas distinción. Eso significa que una norma es general. Abstracta significa que se aplica un número indeterminado de veces. Por ejemplo, pasarse un alto. Todas las personas que se pasen un alto, en teoría deberían de ser sancionadas administrativamente con una multa, con el policía de tránsito. Bueno, pero no se agota ahí la norma. Sigue viva por el tiempo que quien la creó decida. O sea, se aplica muchas veces. Impersonal. ¿Qué significa que una norma sea impersonal? Significa que no fue hecho ni para Juan, ni para Pedro, ni para Marta. Significa que está hecho para la gente en general, para una colectividad, para una masa, porque lo contrario está prohibido. Lo contrario se llama norma privativa, la norma privativa, que significa, oye, haces una ley para Juan Álvarez Hernández. Eso es una norma privativa y está prohibido en México. Lo contrario es una norma impersonal, o sea que no se hizo en razón de una persona en específico. Actos jurídicos y hechos jurídicos, otro tema que tienes que saber indiscutiblemente. Te voy a facilitar el camino y te voy a ahorrar muchísima doctrina. Lado izquierdo,
Actos jurídicos. ¿Qué es un acto jurídico? Una manifestación de voluntad que busca crear consecuencias de derecho reconocidas o no en el ordenamiento jurídico. Ejemplo, un testamento, un contrato. Sencillo. Esto es un acto jurídico. Si tú te aprendes bien esto y no lo mueves de tu mente, ya te puedes ir a estudiar la doctrina y no te vas a confundir, porque así está la ley mexicana. Lado derecho, hechos jurídicos. Son acontecimientos, ya sean del hombre o de la naturaleza, que simplemente generan consecuencias de derecho. Ojo con esto. Ya no hay una voluntad determinada, premeditada para generar actos jurídicos o consecuencias de derecho, porque eso está del lado izquierdo. Aquí simplemente son acontecimientos, algo que ocurrió y se acabó, punto. ¿Cómo qué? Se cayó un árbol en tu coche. Pues eso genera el cobro de un seguro, si es que estaba en la cobertura del seguro. Es un hecho de la naturaleza, pero ¿qué crees? Generó consecuencias de derecho. Eso es un hecho jurídico. Si tú te aprendes bien esto, en tu curso de Derecho Civil estás del otro lado. Ahora bien, vamos a hablar del acto jurídico. Te voy a ahorrar mucha doctrina. Fíjate muy bien. Quiero que el acto jurídico lo identifiques como un bebé. Los bebés, si tú te fijas, tienen que nacer y tienen que, pues, alimentarse, tomar pecho, vacunarlos. ¿Para qué razón? Para que no se te muera. Entonces hay dos cosas importantes con un bebé y con un acto jurídico: que nazca y que no se te muera. Bueno, el nacer en el derecho le vamos a llamar elementos de existencia del acto jurídico. Si tú te fijas, es lógica. Estar sano le vamos a llamar elementos de validez. O sea, que no se nos vaya a morir porque ya nació. Por eso están en orden las viñetas. Ya nació, ahora, para que no se me muera, que esté sano, significan elementos de validez. Nacer significa dos cosas. Que el acto jurídico nazca requiere dos cosas, nada más: voluntad y objeto. Punto. No cosa, objeto. Más adelante platicaremos qué es eso. Pero yo lo que te quiero decir es que debe de haber alguna intención de transmitir un derecho. Ejemplo, te voy a vender mi celular. Manifiesto mi voluntad diciendo quiero vender y tú dices quiero comprar. Ya cumplimos el primer requisito para que nazca el bebé. Segundo requisito, quiero comprar para que el derecho de propiedad de este teléfono sea a mi favor. Transite del vendedor al comprador. Ese es el objeto. ¿Qué objeto tiene un arrendamiento o renta de un inmueble, de una casa? Pues el objeto es que yo pueda usar el derecho de vivir en esa casa. Ese es el objeto. El consentimiento es decir lo que quiero. Cuando son dos o más, se llama consentimiento. Cuando es uno, se llama declaración unilateral de voluntad. Si tú te das cuenta, es lógica. Declaración unilateral de voluntad. Por ejemplo, ¿cuándo hay una voluntad en un testamento? ¿Cuándo hay varias voluntades? En un contrato. Sencillo. Pero cuidado, porque si le pegas a alguno de estos dos, el bebé no nació. Con uno que te falte, el bebé no nació. Y entonces los abogados le vamos a llamar inexistencia o nulidad absoluta, dependiendo los códigos civiles de donde me estén, de la república donde me estén sintonizando. Ahora bien, ya nació el bebé. Ahora, ¿qué es lo que le tengo que dar? 4 cosas. Ahí tienes las iniciales LACF. Licitud, ausencia de vicios, capacidad y forma. Ejemplo, quiero comprar 1 tonelada de sustancias no permitidas. Es ilícito, no lo puedo convalidar. ¿Cómo se llama eso? Nulidad absoluta. Se muere el bebé. Oye, pero las causas de muerte estaban en la lámina anterior. Sí, pero esta se traslada para acá porque la licitud le pega al objeto. Y acuérdate que si le pegas a uno de los anteriores, ¿qué pasa? Evidentemente se muere. No nació el bebé nunca. Pero las siguientes sí se pueden arreglar. Son enfermedades curables. Son gripas.
Las otras son enfermedades terminales sin cura, ¿sí? ¿Qué es una gripa? Ausencia de vicios, por ejemplo. Me confundí, creí que era donación, pero después confirmo y digo, ok, que sí sea compraventa. Reparé la nulidad. Capacidad. Firmó un menor de edad, pero después llega el papá y convalida el acto. Se curó la gripa. Forma. La compraventa de inmuebles va en escritura pública y resulta que lo celebro en un escrito privado. ¿Se murió el bebé? No, está enfermo, tiene gripa. Lo llevas ante notario, celebras la escritura pública de la compraventa de inmueble y entonces la enfermedad se curó. Nulidad relativa. No se te olvide, elementos de validez, licitud, ausencia de vicios, capacidad y forma. La persona, otro concepto importante de curso propedéutico. Mira, la persona no te compliques, es todo ente, y cuando digo ente, es una sustancia, como dirían los filósofos, una sustancia consciente, ya sea porque el derecho lo dice o porque la naturaleza lo dice, titular de derechos y obligaciones. Es un ente titular de derechos y obligaciones. Y hay de dos sopas. Personas físicas del lado izquierdo, que son seres humanos, personas humanas según la teoría aristotélico-tomista, titulares de derechos y obligaciones. Por ejemplo, Claudia Espinosa es una persona física. Personas jurídicas o morales del lado derecho son ficciones del derecho, porque, por ejemplo, Coca-Cola no existe, Bimbo no existe, existen sus expresiones, su manifestación, pero no existen, son ficciones. ¿Qué es una ficción? Es algo que la ley hace de cuenta que existe y le da efectos jurídicos, pero en la naturaleza no existe en las personas morales, las empresas. Pero hay algo muy importante que debes de saber. Solo la ley puede decidir quién es persona moral o jurídica. No me las puedo inventar yo, solamente puedo elegir las que la ley diga. Nada más. Ejemplo, Kimberly Clark, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, Ingeniería Álvarez, Álvarez y Puga, Sociedad Civil, un sindicato, México, el país es una persona moral inclusive, ¿no? Entonces, sencillo. La personalidad, ¿qué es la personalidad? Este concepto tan importante que vas a ver toda la vida en tu carrera de derecho. Yo lo he definido como la proyección de las personas, una cualidad, una característica de las personas en el ordenamiento jurídico. Es una proyección. Y con esta imagen que te voy a presentar lo vas a entender de una manera muy sencilla e ilustrativa. Mira tú, si tú te fijas en la imagen, hay una persona y está su sombra y se refleja en el piso. Esto significa que hay una luz proyectando a sus espaldas, ¿no? La sombra, haz de cuenta que es la personalidad jurídica, porque es la proyección de quién, de la persona. Y gracias a esa proyección se refleja en el piso. Bueno, siguiente flecha. El suelo, el piso, es el ordenamiento jurídico. Tú existes en la ley gracias a esa sombra. La ley te ve gracias a esa proyección que emanas como persona. Esa proyección es la personalidad jurídica. Y la persona, pues, es la chica que está aquí en la pantalla, evidentemente, ¿no? Entonces, fíjate, así vas a entender muy bien lo que es la personalidad. Si una persona no tuviera personalidad, que no existe eso, más que en personas morales, pero en personas físicas todos tenemos personalidad, pues estaríamos hablando de una cosa, de un objeto, de un animal o de un esclavo. Y eso ya no existe en el derecho. Los esclavos ya no existen. Existen en los hechos, pero no en el derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, un perro no tiene personalidad jurídica. Es sujeto de protección legal, pero no se refleja en el ordenamiento jurídico como Juan o como Pedro. Por eso la personalidad es propia de las personas únicamente. Y las personas físicas nunca pueden dejar de tener personalidad, pero las personas morales sí pueden llegar a tener falta de personalidad. Después lo verás, pero quédate con esto que te estoy diciendo en este momento. Atributos. Ok, ya me dijiste que es una persona. ¿Y cuáles hay? Ok, ahora bien, te van a preguntar lo siguiente. Atributos o características de estas personas. ¿Cuáles son? Capacidad, nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio y estado civil. Capacidad jurídica de goce y de ejercicio. Ejemplo, un menor de edad
Un chico de 5 años, por ejemplo, tiene capacidad de goce para gozar, para ser apto de aptitud, de tener derecho a la vida. Claro que tiene derecho a la vida. Tiene derecho de gozar a ser ciudadano hasta que cumpla la mayoría de edad. Pero tiene en potencia esa capacidad para poderlo hacer. Tiene la aptitud para ser ciudadano. Nada más deja que crezca, pero tiene la aptitud. Eso se llama capacidad de goce. Ok, cuando llegue a la mayoría de edad, la de goce se le suma otra cosa que se llama de ejercicio. Entonces no solamente la tiene en potencia ahora la tiene en acto. Eso es la capacidad de goce y de ejercicio. Nombre. Bueno, pues yo tengo un nombre, me llamo Edgar, tú te llamarás Juan, Francisco, Marta, Mónica, Lucía, Sandra. Ese es tu nombre. Y tu apellido también, ¿no? Las personas morales tienen razón social o denominación social. Domicilio. Hay muchos tipos de domicilio. Convencional, social, fiscal, laboral, conyugal. Después te platicarán qué es eso, pero quédate con que todas las personas tienen un tipo de domicilio. O varios tipos de domicilio, ¿no? Yo puedo tener varios domicilios. Nacionalidad. Por nacimiento o por naturalización. Punto. Ojo, las personas no se nacionalizan, se naturalizan. Las cosas se nacionalizan. Patrimonio, civil o de explotación, fundamentalmente. Estado civil, casado y soltero. Solamente hay dos. Estado civil de soltero y estado civil de casado. Punto. No existe viudo, no existe divorciado, no existen otros, ¿no? Y las personas morales no tienen estado civil, evidentemente. Estado. ¿Qué tenemos que decir del Estado? Bueno, ¿qué es el Estado en realidad? Ve del lado izquierdo en el recuadro azul, como dice que es una organización humana que consta de lo siguiente: territorio, población, orden jurídico, autoridad y algunos dicen que bien común. Y del lado derecho te pongo que hay muchas teorías del tema. Lo único que tienes que saber ahorita es que es una organización humana con estos puntos o estos elementos característicos, que son población, territorio, leyes u orden jurídico, autoridad o gobierno y bien común. Si tú respondes esto en tu examen, vas a pasar, ¿sí? El Estado moderno, no te hablo de los estados de la Edad Media o en la Edad Antigua, no, del estado moderno, te hablo de la Ilustración para acá. Vas a entender que el Estado, con E mayúscula, por así decirlo, no Estado civil, sino Estado como organización humana, tiene población, territorio, orden jurídico, autoridad o gobierno y bien común. Y además tienen una característica, o deben de tener una cualidad o característica, que es la soberanía. ¿Qué significa la soberanía? Una palabra que se ha utilizado muchísimo y quizá no sabes lo que es. Bueno, no te compliques. Soberanía significa al interior del país que tenemos la facultad de autonormarnos, autorregularnos. Y al exterior significa que no dependemos de otro país. Por ejemplo, antes dependíamos de España, cuando éramos la Nueva España. Hoy somos soberanos porque le estamos diciendo al mundo que somos un país independiente. ¿Qué dice la Constitución del Estado? Ahora, yo te diría, como soy pragmático, ok, ya me dijiste el concepto, ahora, ¿dónde lo aterrizo? Mira los artículos 39, 40 y 41 constitucionales, porque la Constitución tiene todos estos elementos del Estado que ya mencionamos en sus artículos, los tiene dispersos en toda la Constitución. Ahora bien, vamos a leer algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, ¿qué te dice el artículo 39 constitucional? Habla de la soberanía. Es un artículo que pasó igualito de la Constitución de 1857 a la del 17, como puedes ver aquí. La soberanía nacional, ya sabes lo que es, reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. ¿Ya viste cómo significa autorregulación? La soberanía significa poderte autogobernar, autorregular sin que nadie te imponga nada. Aunque vamos a ver que esto va siendo relativo en el 2021 porque vivimos en un mundo globalizado, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿eso quiere decir que yo puedo derrocar al gobierno? ¿Eso quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiera? No, porque después viene el predicado, que es el artículo 40. Mira lo que dice. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior,
y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Si el artículo anterior significa que puedo hacer lo que yo quiera y derrocar al gobierno, la Constitución estaría previendo su propia autodestrucción, lo cual es una contradicción absoluta, ¿sí? ¿Por qué dice que es democrática? Porque la manera en la que yo tengo de cambiar, de alterar mi forma de gobierno como mexicano es por medio de la democracia. El 40 me lo está diciendo, no son inventos. Por eso no existe la revolución, el derecho a la revolución, no existe tal cosa del derecho a la rebelión o al levantamiento o a desconocer las instituciones. ¿Por qué? Porque ahora te presento el artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de estos y por los de los estados y la Ciudad de México en lo que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la Constitución, ¿no? El INE, que es un órgano constitucionalmente autónomo, los partidos políticos también. Esto es, soberanía sí es un gran poder del pueblo, pero no a machetazos, sino por medio de las instituciones. Entre esas instituciones, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos como el INE y partidos políticos. Nos guste o no, no sé, pero así está la Constitución y esto es lo que debes de saber como abogado o como jurista. Constitucionalidad, el último tema que es lo que voy a tratar el día de hoy, que debes de saber en el curso propedéutico, y derechos humanos. Esto es importantísimo, espero que te hayas quedado hasta este minuto. Lo primero que te voy a decir es que es muy importante que sepas que en el año 2011 se promulgó, se publicó una reforma en materia de derechos humanos que es la más importante en la historia del derecho mexicano. Y esto lo digo yo. Habrá quien piense contrario o diferente, pero yo considero que es la reforma más importante, no de los tiempos recientes, en la historia del derecho mexicano, que apenas tenemos 200 años, así es que no es tanto tiempo tampoco. Hoy todo el derecho se estudia a la luz, con enfoque en derechos humanos. Todo lo que estudies de hoy en adelante, quiero que lo hagas pensando en derechos humanos. Si no, no vas a tener éxito en la interpretación jurídica. Derechos humanos. Te voy a dar la definición que da la CNDH. Es el conjunto de prerrogativas sustentadas. ¿Qué es una prerrogativa? Una prerrogativa es una facultad, un derecho, una atribución que está en mí por ser una persona, ¿sí? Sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. Así lo define la Comisión de Derechos Humanos en el país, en México, la Comisión Nacional. Siguiente concepto, garantías constitucionales. Ya te dije lo que son los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué son las garantías constitucionales? Son los mecanismos procesales que establece la Constitución para proteger y velar y respetar los derechos humanos contemplados en la Constitución, pero también me faltó aquí tratados internacionales. Entonces, yo te diría, ejemplo, derecho a la protección de la salud. Es un derecho humano. Ahora bien, no me quieren vacunar, tramito un juicio de amparo para hacer valer ese derecho humano. Ok, el derecho humano es el derecho a la protección de la salud. La garantía constitucional es el amparo. O sea, el amparo es el juicio, el mecanismo procesal para hacer valer mi derecho humano a la protección de la salud y cualquier otro derecho humano. Consejo. Ya no utilices el concepto garantía individual porque ya no se utiliza esa palabra, porque ya no se llaman así. Se llaman garantías constitucionales y derechos humanos. Siguiente punto, jerarquía normativa. ¿Qué debes de saber de la famosísima jerarquía normativa? En pleno 2021 tenemos un entendimiento horizontal. Ya no es la pirámide kelseniana o la jerarquía kelseniana, porque hay quien dice que Kelsen nunca habló de una pirámide. A mí no me importa eso, me basta con que entiendas que hay una eficacia horizontal de los derechos humanos en México, normativamente hablando, incluida la Constitución. Lo que debes de saber, quiero que mires de tarea el artículo primero constitucional y la contradicción de tesis 293/2011. Esto búscalo y léelo para que puedas irte empapando de este tema.
Vamos a mirar el buscador de derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que te va a servir bastante para que puedas allegarte de toda la información necesaria. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver, esta es la página de la Suprema Corte de Justicia, y lo que vas a hacer va a ser bajar y te vas a ir a un apartado que se llama de derechos humanos, que está en sitios de interés en el lado derecho. Al día de hoy, 18 de noviembre, así está la página, puede que cambie, ¿no? Te vas a ir a derechos humanos y en este buscador tan bien logrado de la Corte, la verdad es que es un gran trabajo que hicieron. Te vas a ir a una parte que dice buscador jurídico. Aquí, este buscador jurídico te va a localizar precedentes, sentencias, votos concurrentes, todo lo que necesites saber de derechos humanos. Por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional de España, de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional de Colombia, en fin, mira tú mismo lo que te ofrece la Corte aquí. Y tú puedes buscar aquí, por ejemplo, vamos a poner derecho a la vida. Y si tú pones en el buscador, este te va a arrojar y te puede clasificar los resultados. Si quieres ver sentencias nada más, pues le pones aquí en sentencias. Puedes buscar por órgano de radicación. ¿Qué significa esto? ¿Dónde estuvo el asunto? Pongamos, por ejemplo, el pleno de la Corte, ¿no? Y aquí te va, incluso te pone quién es el ministro ponente. Entonces aquí te pone que esta acción de inconstitucionalidad habló sobre el derecho a la vida. Entonces así puedes clasificar tú tus resultados y buscar muchas cosas. Inclusive puedes clasificar y discriminar por órgano. Por ejemplo, quiero criterios de la Corte Europea que nos aplica en México. Esto es muy importante entenderlo por lo que ahorita te voy a explicar. Y aquí están criterios sobre el derecho humano a la vida de la Corte Europea. Regresemos a la presentación. Ahora bien, este bloque, esta imagen es muy importante para que empieces tu carrera de derecho. ¿Cuál es la jerarquía normativa hoy por hoy? La que estás viendo en la pantalla. Como puedes ver en el rectángulo o en la figura que está ahí en amarillo, habla de derechos humanos y constitución, pero como ves se combina. Fíjate cómo estoy combinando constitución con tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hasta arriba de nuestra jerarquía normativa tenemos una eficacia desde el punto de vista de derechos humanos de fuente internacional y de fuente nacional. Los dos son constitución. Y esto es muy importante que lo entiendas. Tanto derechos humanos internacionales como derechos humanos nacionales son constitucionales. No puedes tú ya afirmar que la Constitución solamente es el documento que tenemos del Constituyente de Querétaro del 17 o del 16, ¿no? Promulgada en el 17. No, hoy por hoy Constitución es eso y además los derechos humanos contemplados en tratados internacionales. Esto se conoce como bloque de constitucionalidad en la doctrina. Cuando tú escuches bloque de constitucionalidad, se refiere a esto: tratados internacionales de derechos humanos y constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Forman un binomio que se disuelven y forman el bloque de constitucionalidad o bloque de regularidad normativa, como le ha dicho la Suprema Corte de Justicia. Pero ahora sí, si tú te fijas abajo en gris, tenemos los tratados internacionales. Oiga, pero había dicho que los tratados tienen rango constitucional. Solamente los derechos humanos de los tratados. O tratados en materia de derechos humanos. Todos los demás tratados están debajo de la Constitución. Por ejemplo, pensemos en un tratado internacional de comercio. Ese no tiene rango constitucional. Ese tiene que ajustarse a la Constitución. Si fuera un derecho humano, entonces sacas el derecho humano y lo elevas a rango constitucional. Pero es muy importante hacer esta distinción. Solamente los tratados que tengan derechos humanos, el derecho sube a rango constitucional. Si el tratado no tiene rango de derechos humanos, no tendrá rango constitucional. Estará debajo de la Constitución para efectos del gobierno y de la interpretación en México, ¿sí? Y debajo tenemos leyes federales y locales y constituciones locales al mismo nivel. Es un mito pensar que las leyes locales están debajo de las leyes federales. Tú desde ahorita debes entender que leyes federales y leyes locales tienen la misma jerarquía, aunque distinto ámbito de aplicación, pero jerárquicamente tienen el mismo nivel. Y hasta abajo los reglamentos. De manera muy simplista y grosso modo, así está la jerarquía normativa hoy en día en México. ¿Qué debes de saber?
¿Qué debes de saber para ir concluyendo este curso propedéutico? Primer punto, la Constitución reconoce derechos, no los otorga. Esto quiere decir que aunque la Constitución no cite un derecho, reconoce los que tengas como ser humano, aunque no estén ni siquiera en tratados internacionales. Esto es, la Constitución reconoce que preexisten tus derechos al cuerpo constitucional. Segundo punto, si un tratado amplía derechos humanos, hay que estar al tratado y no a la Constitución. Esto demuestra que la amplitud de la protección de los derechos humanos siempre es, ¿qué cosa? Pro persona. El principio pro persona, siempre en beneficio de la persona. Si un tratado internacional amplía la protección del derecho humano a la persona, hay que estar al tratado internacional. Si la Constitución tiene una mejor protección, hay que estar a la Constitución. Lo que importa es el grado de protección al derecho humano, independientemente de si está en tratados internacionales o en Constitución. Tercer punto, únicamente cuando se trate de una restricción constitucional a un derecho humano, hay que estarse a la Constitución. Ejemplo, yo tengo derecho a ser votado y a votar. Sin embargo, cuando me dicten sentencia en un proceso penal, evidentemente que no puedo ser votado, no puedo ser candidato a la presidencia de la República si estoy en la cárcel, si soy militar en servicio activo, si soy ministro de culto religioso, no puedo ser presidente de la República. Eso se llama restricción a los derechos humanos. Entonces, la Corte ha dicho, cuando haya una restricción, le haces caso a la Constitución. Y cuarto punto, esa restricción opera solamente si es democrática y además es legítima. Esto es, si la restricción está en la Constitución, en principio le hacemos caso a la restricción. Pero si resulta que ya no es legítima esa restricción, hay que estar al tratado internacional. Entonces, requisito para poder aplicar una restricción a un derecho humano en la Constitución es que sea democrática y legítima. Ejemplo, reflexionemos si todavía es válido quitarle el derecho a los ministros de culto para ser diputados, por ejemplo. Los que me digan que no, entonces me dirán, pues ya no es democrático eso, permíteles ser diputados. ¿En qué te afecta? Hay unos que me dirán que sí, entonces ellos dirán, sigue siendo legítimo limitarles el ser diputados, por ejemplo, ¿no? Ser votados. Esto lo definiría la Corte en un momento determinado porque la Corte es el Tribunal Constitucional en México. Siguiente aspecto que debes de saber, control de constitucionalidad. Significa que todas las normas deben de adecuarse a la Constitución y el control de constitucionalidad hoy es difuso. ¿Qué significa difuso? Significa que está disperso en toda la República Mexicana. Esto es, todas las autoridades llevan a cabo un estudio de constitucionalidad de las normas. O sea, que lo que les llegue tienen que ver que sea constitucional. Control de convencionalidad del lado derecho. Las normas deben de adecuarse a las convenciones o tratados internacionales. Prácticamente es lo mismo. O muy parecido, como te puedes dar cuenta. Mecanismos de control o de defensa constitucional. Tenemos 3. Amparo, controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad. Cuando te lo pregunten, esto debes de responder. No voy a entrar al detalle de qué es cada uno de ellos, ya después lo veremos, pero tú debes de saber en este curso propedéutico que los mecanismos de defensa constitucional son estos 3 que están aquí. Con estos elementos considero que puedes ya iniciar tu carrera. Si te los has aprendido, si los estudias así, te puedo garantizar que te va a ir muy bien en tu primer año de la carrera de Derecho o en tu primer semestre. Y por último, pues te doy las gracias. Espero que te haya gustado este video, espero que te haya gustado este curso propedéutico para que puedas hacerte de mejores conocimientos, para que puedas tú obtener un mejor aprendizaje y en consecuencia, que es lo más importante, que puedas ser un mejor abogado. Cualquier cosa, estoy a tus órdenes. Nos vemos muy pronto, cuídense mucho y hasta pronto.